En las aguas congelantes del planeta existe un depredador que desafía las leyes de la propia naturaleza. Un animal con inteligencia quirúrgica, fuerza devastadora y dientes diseñados para desgarrar carne. Ellas dominan los océanos sin ningún rival natural. Son las reinas absolutistas del mar. Caen sobre lo imposible. Derriban tiburones blancos por deporte. Coordinan ataques milimétricos contra ballenas azules y crean olas artificiales perfectamente calculadas para derribar focas del hielo. No le temen a nada, pero a lo largo de toda la historia documentada, algo rompe por completo la lógica de la evolución. En su entorno, nosotros somos lentos, débiles e indefensos. Una presa perfecta. Aún así, en el hábitat salvaje, el número de ataques fatales de orcas a seres humanos es exactamente 0, porque el mayor depredador de la Tierra eligió perdonarnos. La respuesta no está en nuestra fuerza, ni en el miedo de ellas. Está escondida en secretos que la ciencia apenas ahora ha comenzado a desvelar. Para entender tregua semejante, necesitamos mirar hacia el único lugar capaz de controlar a un monstruo de ese tamaño: el cerebro. El cerebro de una orca pesa cerca de 7 kilos. Es 4 veces más grande que el nuestro, pero no es solo el tamaño lo que impresiona a los científicos, sino la complejidad de su estructura interna. Las orcas poseen un área cerebral llamada corteza paralímbica que está altamente desarrollada, mucho más que en los seres humanos. Esta es la región responsable de procesar emociones complejas, conexiones sociales, memoria y empatía. Esto significa que la orca no opera solo por instinto primitivo como un tiburón. Ella procesa el mundo a través de una lente social profunda. Cuando una orca encuentra a un humano en el agua, su sonar mapea nuestro cuerpo instantáneamente. Se dan cuenta de que no somos peces, de que no tenemos la capa de grasa que ellas buscan y de que somos algo totalmente diferente a todo lo que conocen. Ante lo desconocido, toman una decisión clara: observar, pero nunca atacar. El segundo motivo es algo que creíamos que pertenecía solo a los humanos: la cultura. Las orcas no nacen sabiendo qué cazar. Todo lo que comen es enseñado de generación en generación por las madres y las abuelas del grupo. Cada grupo de orcas alrededor del mundo tiene su propia identidad y su propio menú especializado. Las orcas de Argentina son expertas en capturar lobos marinos en la playa. Las orcas de Islandia solo comen arenque. Son extremadamente rígidas con su dieta. Esta característica crea lo que los biólogos llaman neofobia, que es el rechazo natural a lo nuevo. Los humanos nunca formaron parte de su menú tradicional. Como nuestra especie no fue incluida en las lecciones de caza transmitidas a lo largo de miles de años, las orcas simplemente no nos ven como comida. Somos una excentricidad, una curiosidad en medio del océano, pero jamás una presa. Existe una teoría aún más fascinante defendida por grandes investigadores del comportamiento animal. Es la idea de que las orcas nos reconocen como iguales, no físicamente, claro, sino de forma psicológica y social. Viven en familias que permanecen juntas durante toda la vida. Tienen dialectos propios para cada clan, enseñan a sus hijos, cuidan a los miembros ancianos o enfermos y sufren por un luto profundo cuando un pariente muere. Se ven a sí mismas como un pueblo del mar. Muchos científicos creen que cuando nos miran en nuestros barcos, conversando, trabajando en equipo y demostrando inteligencia, las orcas reconocen a otra especie que también vive bajo las reglas de la sociedad y de la mente. Es como un espejo entre la tierra y el mar. Existe un respeto mutuo entre los dos mayores depredadores del planeta. Muchos se preguntan sobre los trágicos incidentes que ocurrieron en parques acuáticos en el pasado. Pero la ciencia hoy es unánime. Esos animales sufrieron un colapso mental grave provocado por el confinamiento y el estrés de tanques minúsculos. En el océano, en libertad, la historia es completamente diferente. El hecho de que las orcas no nos ataquen en la naturaleza no es una debilidad o una incapacidad. Es una demostración de pura inteligencia, cultura y control. Tienen el poder absoluto de destruirnos en cualquier momento, pero eligen la paz de forma consistente. Este pacto silencioso entre humanos y orcas nos muestra que el océano no está poblado solo por monstruos sedientos de sangre,
sino por mentes brillantes que comparten el planeta con nosotros. La gran pregunta que queda no es por qué las orcas no nos atacan. La verdadera cuestión es cuándo nosotros, los seres humanos, vamos a aprender a respetar su mundo de la misma forma que ellas respetan el nuestro.